Zaragoza Activa. Un podcast para aprender a emprender. Hola, bienvenido, bienvenida al episodio 14 del podcast de Zaragoza Activa. Nuestra primera parada nos lleva a hablar de papeles, de documentos en Excel, Hacienda y la Seguridad Social. Pero no tengas miedo, vamos a conversar con Daniel Blas, graduado social, director de la asesoría Salamero y responsable del Departamento Laboral de Afiris, sobre las cuotas de autónomos, las ayudas a la contratación y sobre conciliación, de una forma sencilla y muy útil. Volveremos a adentrarnos en el territorio ZAC y veremos quién está detrás de Balci con Z, una visual merchandiser con mucha vista. Se llama Rita y se apellida Balci, que por supuesto se escribe con Z. Nos contará en qué punto está su proyecto, alojado en El Brinco, y cómo está viviendo su experiencia emprendedora dentro de Zaragoza Activa. Sobre todo esto vamos a hablar hoy en Aprender a Emprender. Recuerda que puedes escucharnos siempre que quieras en Spotify, Anchor, iVoox y YouTube y seguirnos la pista en redes sociales. ¡Vamos a ello! Esto es Zaragoza Activa. En una conversación entre emprendedores, mencionar a Hacienda o a la Seguridad Social es una de las maneras más efectivas de congelar el tiempo y los ánimos. Las obligaciones contables y fiscales no suelen ser las cuestiones más agradables de gestionar para quienes trabajan por cuenta propia, pero está fuera de toda duda que es imprescindible llevar al día todas nuestras cuentas y saber cuanto más mejor sobre la legislación que rige nuestra actividad laboral. Vamos a hablar de números, de leyes y de bases de cotización con Daniel Blas, formador ZAC. Es el director de la asesoría Salamero y responsable del Departamento Laboral de Afiris. Empecemos por el principio, darse de alta y escoger con qué figura hacerlo. Cuando uno emprende por primera vez, las preguntas que normalmente se hace a la hora de escoger correctamente la figura jurídica depende un poco de las personas que integren el proyecto. Es decir, no es lo mismo empezar tú solo o tú sola con el negocio a ser varias personas las que integren el proyecto, ¿no? Porque eso nos puede determinar ya pues que pueda ser una persona física, ¿vale? Es decir, tu nombre y apellidos con tu CIF, te das de alta tanto en Hacienda como en Seguridad Social. Que cuando son varias personas las que integran el proyecto, pues ya se elige a lo mejor una forma conjunta de hacer una sociedad, ¿no? Hay a veces, pues bueno, que eliges una opción u otra dependiendo de la propia infraestructura y estructura empresarial. A la hora de elegir la forma jurídica, cada uno tiene sus pros y tiene sus contras, entonces bueno, yo recomendaría valorar en cada caso y luego aconsejar que siempre se puede cambiar. Es decir, yo puedo empezar como persona física, pero luego la evolución del negocio hace que sea más complejo, hace a lo mejor que tenga la necesidad de por ejemplo, de proteger mi patrimonio, y ahí ya surgiría, ¿vale?, la opción de hacer la sociedad. También teniendo en cuenta que todos esos cambios tienen su propia carga burocrática, pero no es el barranco de la muerte en ese sentido de decir ya me muero, ¿no? Tengo que morir con la primera decisión que he adoptado. Se puede siempre cambiar. Tal y como ha explicado Daniel, esta primera elección es una decisión clave, aunque no irreversible, para la que podemos valorar desde el grado de responsabilidad que queremos asumir al abrir un negocio hasta el fin del proyecto, como por ejemplo en el caso de los emprendimientos sociales. Lo que sí es obligatorio, sobre todo una vez que Hacienda y Seguridad Social saben que existimos, es hacer números. De nuestras previsiones, de nuestro plan de negocio dependerá todo lo demás. Antes a lo mejor se emprendía negocios simplemente con la idea como si fuera el faro, pero muchas veces una idea no significa que sea próspera, ¿vale? Con lo cual es súper aconsejable y casi necesario el poder trasladar esa idea a un formato tablas Excel, aunque no nos gusten las casillas del Excel, ¿no? Pero nos tiene que dar información. Sí que es recomendable hacer siempre un ejercicio de un plan de empresa, un plan de negocio, y muchas veces, orientamos siempre varios escenarios de, oye, me puede ir muy bien, tengo un escenario previsto, el escenario intermedio, que a lo mejor es luego lo que más se ajusta a la realidad, y tener no un escenario catastrofista, pero sí un escenario de riesgos de poder decir, oye, ¿qué pasa si a lo mejor paso unos meses en los que no vendo lo suficiente o me cuesta más implementar la idea? Que tengamos siempre esa casillita exit que se dice, o de salida, en el propio Excel, ¿no? Y luego también es importante esa idea porque ahora la administración nos va a pedir una previsión de rendimiento neto, ¿vale? Porque eso va a determinar a su vez la base de cotización de autónomos que yo voy a tener y que por tanto luego voy a pagar mi cuota, ¿no? Entonces ya la propia administración nos está exigiendo un ejercicio de reflexión. ¿Qué piensas tú, no? ¿Cuál va a ser tu rendimiento? ¿Qué vas a facturar? Esa previsión de rendimiento neto es una de las grandes novedades que nos detalla Daniel Blas. La cuota de autónomos que pagamos cada mes tiene un sentido y no es una cifra aleatoria en absoluto.
La cuota que abonamos, que recordemos es un gasto deducible a efectos fiscales, va a determinar la protección social a la que accederemos en la jubilación ante una baja de maternidad o paternidad. Sí, tendremos que hacer números y proyecciones para establecerla. Antes al autónomo o la autónoma se le dejaba elegir dentro de una serie de límites su base. Ahora eso va a depender de nuestro rendimiento neto, ¿no? Y a partir de aquí es la primera vez en el ámbito social o de legislación laboral que se introducen connotaciones fiscales, ¿no? Porque al final el rendimiento neto es algo que es Hacienda el que nos lo dice, ¿no? Y el que a su vez se lo va a decir a la Seguridad Social de cuál es nuestro rendimiento. La propia Seguridad Social establece que un rendimiento neto, si eres persona física, pues va a ser los ingresos que yo haya podido facturar menos los gastos que yo se consideren afectos de mi actividad. A eso le sumaré mi cuota de autónomo, porque es lo que dice la ley, ¿de acuerdo? Es decir, tiene que coger sus ingresos, restar sus gastos, sumar la cuota de autónomos. Sí que me he encontrado pues situaciones en las que la gente no conoce, es decir, oye, pues mi base es cada mes diferente. No es que sea cada mes diferente, sino que lo que vamos a intentar es promediar en el año, ¿de acuerdo? Es decir, unos meses puedo tener unos rendimientos de 5.000 euros, pero si luego tengo una actividad estacional que hace que mis rendimientos bajen, no tengo que pagar en base a los 3.000, sino yo siempre tengo que tener en perspectiva que tanto mi rendimiento como mi base va a ser promediada al año que viene hasta que se conozcan finalmente cuál pueda ser la aplicación de mi rendimiento neto. Esto sería para personas físicas, pues para personas societarias o que son administradoras de una SL hay unas reglas diferentes, ¿no? Pues porque no facturan, cobran a través de facturas de sus sociedades o vía rendimiento de trabajo como si fuera una nómina de sus empresas, pues la ley establece otra serie de requisitos pues para aplicar su rendimiento. Entonces, bueno, es algo que hasta 31 del 12 de cada ejercicio la gente no va a conocer realmente cuál va a ser su rendimiento, pero es importante hacer esas cuentitas en esa Excel que decíamos antes, ¿no? De poder saber cuál va a ser mi previsión para evitar luego regularizaciones al alza o incluso que nos hayamos pasado y que nos tenga que devolver Seguridad Social parte del exceso de cuotas que hayamos abonado. Hasta diciembre del año que termina no sabremos si hemos sido certeros en nuestras estimaciones de rendimiento neto. Puede pasar que en periodo de rentas, en junio o julio, nos encontremos en un escenario en el que tenemos solo un mes para regularizar pagos, de modo que, tal y como nos insiste Daniel, tenerlo todo planeado o al menos previsto dentro de nuestras posibilidades es siempre la mejor opción. La ley nos permite ahora cambiar 6 veces de base de cotización, antes eran 4, para adaptarnos a esa posible oscilación que tenemos de los ingresos, ¿no? Es decir, si por ejemplo prevemos que vamos a tener una fuerte subida de ingresos, pues es recomendable a lo mejor subirnos la base. Que a lo mejor tenemos una bajada de ingresos porque tenemos una actividad estacional, de temporada, en verano y demás, pues oye, tenemos la opción incluso de rebajarla y esos meses pagar un pequeño menos cuota, ¿no? Cosa que antes no podíamos pues porque la base mínima era la que era y ahora tenemos esa flexibilidad para poder ir cambiándola y es hasta recomendable, ¿no? Son 6 veces a lo largo del año, pero sí que hay que tener en cuenta que no es de efecto inmediato. Es decir, que es como una especie de carácter bimensual hasta que entra en vigor ese cambio que hemos solicitado, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahora en marzo he tenido que solicitar, para que esté vigente la nueva base, la he tenido que solicitar entre los meses de enero y febrero, y así sucesivamente. El año 2023 no solo nos ha traído este sistema renovado de autónomos, varias ayudas y subvenciones a la contratación han experimentado cambios que nos será muy útil conocer. Estos son algunos ejemplos. Recordemos que la mayoría de requisitos empezarán a ser vigentes de cara a septiembre de este año. Habrá que estar atentos en agosto. Estos incentivos y estas bonificaciones están sujetos a que si yo me beneficio de esa ayuda para esa persona beneficiaria, ¿vale? Por pertenecer a un colectivo que esté protegido y bonificado, resulta que se abre una obligación de mantenimiento de esa persona durante 3 años, ¿no? Es cierto que esa obligación de mantenimiento, pues la ley te dice causas por las que no se incumple. Oye, si la persona se me va de la empresa con una baja voluntaria o un despido disciplinario que es procedente, pues no contaría como disminución, ¿no? Pero luego en la complejidad luego de la relación laboral puede suceder que si no cumplimos ese incentivo que yo me he beneficiado, no solo es que lo tenga que devolver, es que se abre un recargo e intereses, con lo cual ahí perdería dinero. Otra novedad a la que tenemos que prestar atención vendrá de la mano de la futura Ley de Familias, todavía pendiente de tramitación parlamentaria. Legisla sobre lo que entendemos por familia dentro de la sociedad, con realidades diversas, familias monoparentales, parejas de hecho. Va a haber cambios en los permisos retribuidos para el cuidado o las hospitalizaciones de familiares, por ejemplo. Otros relacionados con el derecho a cuidar de la familia y adaptar la jornada laboral o solicitar el teletrabajo.
Todo esto puede ser una realidad de cara al verano. De momento estamos ante un anteproyecto de ley. Se va a enfocar mucho ese ejercicio del derecho a la conciliación no solo a la existencia de hijos o hijas de una cierta edad, se va a ampliar y se va a abrir el horizonte a pues necesidades a lo mejor de pareja, el cónyuge, pareja de hecho, etcétera. Por ahí también van a haber novedades y va a haber una medida, yo creo, estrella dentro de este anteproyecto de ley que probablemente se vea mucho en los medios de comunicación, y es una especie de permiso parental especial de poder disfrutar. El anteproyecto dice pues como hasta 8 semanas, ¿vale? De poder disfrutarlo tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, como una especie de suspensión del contrato. Es decir, la ley le da una suspensión del contrato, que eso, si no dicen lo contrario, supone que no se ha retribuido, ¿no? por parte de las empresas, hasta que el hijo o nuestra hija cumpla 8 años, ¿no? Con lo cual nos da la posibilidad de suspender nuestro contrato, pues se me ocurre para esta especie de calendario maya que tenemos que hacer todos cuentas en época de calendario escolar, con quien dejas a tu hijo, a tu hija, pues ahora habrá un mecanismo legal, aunque sea a costa, pues a lo mejor de suspender nuestro contrato, pero que nos permita, ¿vale? Pues poder conciliar nuestra vida profesional con nuestra vida familiar. Tal y como nos ha explicado Daniel Blas, la mayor parte de las dudas que le transmiten en sus formaciones para Zaragoza Activa tienen como protagonista la tarifa plana para nuevos autónomos. Recordemos que esa tarifa plana convive con el modelo anterior. La nueva es de 80 euros durante 12 meses y existe la posibilidad de una ampliación si nuestros rendimientos no superan el salario mínimo interprofesional. Pero ojo, si lo superamos en ese segundo año de actividad, estaremos sujetos a pagar más. Lo que te dice la ley con la nueva tarifa plana es, fíjate, que para ser beneficiario, sea la primera vez que te des de alta o que ya han pasado 2 años desde que te diste de baja en autónomos, o 3 si ya te beneficiaste de la tarifa plana. Pero hay una cosa curiosa que se produce en la ley, es que como lo que podría suceder es que gente que ya hubiera estado dada de alta en autónomos en el año 2022 y anteriores y se hubiera beneficiado de una tarifa plana anterior, no es necesario que esperen 3 años a darse de alta para el nuevo incentivo de los 80 euros, que es la nueva tarifa plana de 2023, porque como vienen artículos diferentes, ahí es donde vienen estas cosas de la ley sorprendentes, ¿no? Es que como son diferentes, cuando se exige ahora la nueva ley el periodo de 3 años para poder beneficiarte de la tarifa plana, habla de la de 80 euros, la nueva, no de la antigua, con lo cual hay gente que a lo mejor, yo que sé, hace 2 años que se dio de baja, pero que piensa que tiene que pasar 3 porque ya se benefició de una tarifa plana anterior, y no es necesario, ¿vale? Ya podría darse de alta y optar al beneficio de los 80 euros, pues porque han pasado 2 años y no 3, ¿no? Porque son beneficios diferentes. Da igual que tu negocio esté en fase de idea o que ya estés facturando. Si necesitas resolver dudas, acceder a formación específica para tu emprendimiento, escucha a Daniel Blas. Zaragoza Activa es tu sitio. No hay día, no hay semana, no hay mes que Zaragoza no se mueva por el emprendimiento, en el sentido de que hay una oferta formativa que es para mí brutal. Poder reciclarte, de poder iniciar el proyecto, de poder formarte, pero también hay proyectos dentro muy interesantes en la que, bueno, se ve que es un proyecto también a largo plazo, que han salido empresas que ahora son punteras en Zaragoza y en Aragón, que han salido de proyectos. Entonces, bueno, es algo que la gente pues debemos valorar, ¿no? Que además tiene un coste, que yo siempre digo, y esto parece gratis, ¿no? Yo siempre digo que es coste cero, porque como está sufragado por nuestros impuestos, es el claro ejemplo de que, oye, de que esto que pagamos de impuestos pues sirve como para algo, ¿no? Entonces es algo que hay que poner en valor. Emprender es algo que en principio, si hemos optado por esa opción en nuestra vida, es una forma de vida y que tiene a Zaragoza Activa como un mecanismo para poder ayudarles. Queremos que este consejo de nuestro formador Zac quede grabado en tu memoria. Gracias a Daniel Blas por contarnos de manera sencilla y clara lo que nos conviene saber si estamos inmersos en crear y lanzar un negocio. Recuerda que puedes escucharlo de nuevo y recuperar todos los episodios de Aprender a Emprender en Anchor, Spotify, iVoox y YouTube. No tenemos pérdida. Un podcast para aprender a emprender. Estar en el momento y lugar adecuados puede ser clave cuando empezamos un negocio. Que se lo digan a nuestra siguiente emprendedora, que supo ver su oportunidad en una mudanza a Zaragoza entre S, Cs y Zs. ¿Sabes quién es Rita Balci y qué hace? Que te lo cuente ella. Soy visual merchandiser y me especializo en ópticas. Balci con Z es autónoma con ascendente en Leo. Desde el 1 de febrero de 2022, que fue justamente el día en que me mudé a Zaragoza.
a Zaragoza, Balsi con Z en Zaragoza. Y aún a veces diciendo Balsi con Z me vuelven a preguntar, o aún diciendo Balsi con Z me lo escriben con S o con C, o bueno, soy Balsi con Z, aunque lo diga con S, es con Z. Y me podéis buscar en Instagram y en LinkedIn, donde soy más activa. Balsi con Z es el proyecto de Rita Balsi, escaparatista y visual, que ya ha superado su primer año de actividad. Así es como empezó todo. Fue un cambio en lo personal por mi marido Maño, que decidimos pues una decisión familiar de trasladarnos de Reus, de donde vivíamos los últimos 20 años de mi vida, los pasé allí. Nos trasladamos durante enero, pero durante enero yo seguía trabajando con mi nómina y mi salario y mis pagas extras y todas esas cosillas. Y el último día de trabajo fue el 31 de enero y el 1 de febrero estaba viviendo en Zaragoza y dándome de alta como autónoma. Tras su paso por el programa de Convierte tu idea en un negocio, hoy está alojada en El Brinco. Así recuerda cómo entró en contacto Rita con Zaragoza Activa. Hoy estoy en El Brinco, brincando, y en enero, aún estando en Reus, viviendo en Reus y trabajando, empecé a buscar información, cosas que pasaban aquí en esta ciudad antes de dar el salto, y descubrí el IAF, descubrí Zaragoza Activa, el Instituto de la Mujer, y empecé a contactar, o sea, no me quedé quieta. También, por supuesto, miraba de enviar currículums y buscar trabajo, por supuesto. Pero había una parte de Rita que tenía otros intereses y que decía, pues mira, chica, tienes 42 años, pues igual era el momento, ¿sabes? Era todo un cambio, igual era el momento de hacer otra cosa. Y así descubrí Zaragoza Activa. Eran las convocatorias del Convierte, justo cuando coincidió que llegaba aquí. Y dije, pues voy a ver de qué va esto, me voy a apuntar. Me presenté a la convocatoria, entré y pasé por todo el proceso formativo y tuve la gran suerte acompañada de mucho trabajo, de ser una de los proyectos ganadores del Convierte que finalizó en junio del 2022. Y gracias a eso estoy en El Brinco, tengo un espacio en El Brinco, acompañada de gente talentosísima, maravillosa, sana, que me aporta muchísimo y con la que crecemos juntos. Para Balsi con Z, para Rita, la pasión por una idea de negocio no es suficiente para sostenerlo. Para ella, la clave es la formación. Toda la formación, además de la formación, las mentorías, la compañía, el acompañamiento, que es, como digo yo, toda el agua que necesitas en la piscina antes de tirarte. No puedes tirarte a una piscina sin agua. Necesitas mucho más que pasión para tirarte a una piscina cuando vas a emprender. Y para mí Zaragoza Activa se traduce en la mitad del agua que yo puse en esa piscina. La otra parte pues es currártelo, es trabajo, es inversión, pero muchísimo es formación, formarte, saber dónde te estás metiendo y trabajar duro. El programa Convierte tu idea en un negocio actuó como el catalizador que Rita necesitaba para darle forma a Balsi con Z, su proyecto profesional. También a ella le tocó pivotar y repensar su idea. A un año vista, ¿cuál ha sido el mejor y peor momento del emprendimiento para Balsi con Z? Cada vez que entregas un proyecto, los resultados buenos, cuando el cliente se queda contento, cuando tienes buenos comentarios, cuando te dan enhorabuenas, estos siempre son momentos buenos. El peor ha sido el principio, el parto, el 1 de febrero. Para mí fue dejar un trabajo donde estaba feliz, tirarme a esa piscina. Los cambios a veces dan miedo. Y a partir de ahí creo que todo ha ido a mejor. Los mejores y peores los tienes todos los días. Le hemos pedido a Rita 3 reflexiones. Una para la persona que fue hace 10 años, que no sabía que emprendería su propio negocio. Otra, que detalle el reto que se ha marcado para este año. Y un último pensamiento para la Rita del futuro. ¿Dónde y cómo cree que va a estar entonces? Claro, hablamos de 10 años atrás. Que huya de las actividades que no le suman. Que huya de la gente que no le aporta. Que trabaje mucho, que se enfoque, que se organice y fórmate objetivos de facturación. Lograr el budget, conectar con mi mentalidad empresaria, conectar con la abundancia y seguir acompañada de esta gente que me suma tanto. Con un equipazo creo que voy a estar. Creo que voy a trabajar con un buen equipo.
que lo voy a haber logrado, por supuesto. No puedes perderte estos consejos que ha compartido Rita Balci con este podcast para personas que están pensando en lanzar su negocio. Emoción e ilusión son imprescindibles, pero no pueden cegarnos. Que no se tiren a la piscina sin agua. Que sepan que convertir un proyecto en empresa conlleva una inversión. Que esa inversión conlleva un riesgo, que el riesgo es emocionante y que necesitamos un poquito de emoción. Y que en emprender la emoción nos hace correr la sangre por las venas y eso es genial. Pero que la temeridad es otra cosa. Que no se nos vaya la olla, que sepa dónde se meten, que se formen, que la formación en el emprendimiento es importantísimo y que lo de persigue tus sueños y que vive de tu pasión está muy bien para las tazas del desayuno, pero que para la realidad no, que llenen, aunque sea hasta la mitad, la piscina de agua. Y creo que aquí te dan las claves, las guías, te señalan los caminos, que solos desde el desconocimiento no se puede y que necesitas ese mentorizaje para empezar. Una vez más, te invitamos a darte una vuelta por los episodios anteriores del podcast y conocer las historias de emprendedores y emprendedoras como tú que saben de primera mano todo lo que Zaragoza Activa y su ecosistema de emprendimiento pueden ofrecerle a tu proyecto profesional. Así suenan las ideas innovadoras. Hemos llegado al final del episodio 14 de Aprender a Emprender, la manifestación sonora de Zaragoza Activa. Conecta con nuestros contenidos en tu plataforma de podcasting favorita o, si lo prefieres, en YouTube. El emprendimiento no para nunca en esta ciudad. Hasta la próxima. Esto es Zaragoza Activa, Ayuntamiento de Zaragoza.